Muchas, pero muchas veces he visto que invitan a alguien a una fiesta y pensaban ir, pero nomás ven que la invitación dice regalos en efectivo o en tarjeta de regalo y ya no van. Aunque sean amigos, sean familiares, pensaban ir a la fiesta, pero nomás ven que dice regalos en efectivo o tarjetas de regalo o regalos de cierta tienda, de cierta lista de regalos y puro regalo caro y ya no van. ¿Por qué será? ¿Por qué será que entre amigos y familiares dicen que nunca es bueno hacer negocios de dinero? ¿Por qué será? ¿Por qué será que siempre hay problemas con todo lo que tiene que ver con dinero? Y si eso pasa en las fiestas, si eso pasa entre familia, amigos, ¿qué será entre las religiones? Hay muchas historias, mucha tela de donde cortar, de muchas ocasiones en las que diferentes religiones, por no decir todas, y vamos a decir todas las religiones han pasado por eso de que alguien ha sido víctima, han visto, han oído que mal usan el dinero, que descaradamente se lo roban. Y el tema de hoy ¿es razón eso para ya no dar dinero en tu religión, en tu iglesia, en tu templo, como le llames? ¿O es razón inclusive para ya no ir y dejar de reunirte, de pertenecer a esa iglesia, a ese templo, a esa religión? Porque a muchas personas les pasa algo así, ven algo, oyen algo, les hacen algo y lo toman como excusa, como pretexto, como razón para ya no ir a esa iglesia, e inclusive muchos lo toman contra Dios en general y agarran un rencor, un enojo, un lo que sea contra Dios o la religión en general. Eso es otro tema aparte, pero vamos a enfocarnos en la religión y el dinero. Porque honestamente yo he visto muchas historias, ejemplos de muchos pastores, sacerdotes, ministros, como le quieran llamar, que simple y sencillamente roban el dinero, se dan una vida de lujos y hacen lo que les da su gana con el dinero que otras personas pues se lo ganan honestamente en un trabajo duro. ¿Está bien? Pues no está nada bien, pero vamos a hablar si es razón o no es razón para dejar de dar dinero en tu religión a la que tú perteneces. No te voy a dar mi opinión, porque mi opinión y la tuya no nos llevan a ningún lugar. Nuestras opiniones de humanos no nos llevan a ningún lugar. Te tienes que basar en una opinión que valga más que la tuya y que la mía. Y esa opinión viene honestamente del ser más sabio que existe en todo el universo. Yo sí creo que hay un Dios, porque nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestro cerebro, este mundo no pudo haber sido creado por coincidencia, por casualidad. Tuvo que haber habido un diseño, un diseñador que tenga una inteligencia y un poder que no podemos comprender, que va más allá, para poder haber creado todo esto alrededor de nosotros para que nosotros veamos en él. Y honestamente yo sí creo que hay un Dios, sí creo que hay razones por las que muchas personas dejan de creer en Dios, pero sí hay un Dios, sí existe un Dios, un creador de nosotros. Al creador de todo esto que existe, yo le llamo Dios. Entonces, este ser, con esta sabiduría inmensa, nos ha dado así como tú compras un teléfono, una televisión, un carro, lo que sea, y todo viene con un manual, con un instructivo, nosotros también tenemos que tener algún tipo de instructivo, de manual, de reglas que seguir. Para todo hay reglas, en el trabajo, en la escuela hay reglas, en la calle, en los freeways, en las carreteras hay reglas, en cualquier parte que vayas hay algún tipo de regla. Porque es que la vida en general, los seres humanos no van a tener reglas. Entonces yo sí creo que este creador nos haya dado reglas, y sí creo honestamente que haya sido la Biblia. Yo sé que van a decir que la Biblia ha sido cambiada, modificada 1000 veces, y va a seguir siendo modificada, y va a seguir siendo moldeada por diferentes religiones, pastores, sacerdotes, líderes religiosos, para poder acomodar sus doctrinas, sus enseñanzas mejor. Yo sé que se ha sido modificada, pero el mensaje principal de la Biblia sigue estando ahí. Dios sabe cómo somos los humanos, Él nos creó, Él sabía lo que vamos a hacer con la Biblia.
Y hay una manera, habido una manera en la que el mensaje original, el mensaje real siga ahí. Y yo creo honestamente que en cualquier Biblia de cualquier religión, el mensaje general, el mensaje importante, lo que Dios quiere que sepamos está ahí. Sí ha habido muchas cosas que se han cambiado de muchas religiones, digamos de todas. Pero el mensaje que Dios quiere que tengamos sigue estando ahí. Una vamos a contestar esta pregunta sobre el dinero de religiones de la Biblia. No de tu opinión y la mía, repito, sino de la Biblia, de una sabiduría que sea más grande que la tuya y la mía. ¿Ok? Vamos a empezar con el primer ejemplo que tenemos en la Biblia de la primera familia, que fue Abel y Caín, los hijos de Adán y Eva. Se habla en la Biblia, en Génesis, que Abel y Caín fueron a llevar ofrendas a Dios. ¿Por qué es que Dios ocupa ofrendas? ¿Va a hacer algo con esas ofrendas? ¿Se las va a comer? ¿Las va a guardar? ¿Las va a vender? Dios no ocupa ofrendas, pero según lo veo yo, es una manera en que los humanos pueden demostrar su gratitud ante Dios. Y Abel y Caín llevaron ofrendas de sus productos. Abel era pastor y Caín era cultivador. Cada quien llevó ofrendas de acuerdo a lo que se dedicaba. En la Biblia se menciona que Abel, los dos eran hermanos, Abel llevó de lo mejor. Y Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero vio con malos ojos, uno lo vio también, la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Dios ve los corazones. Entonces, si tú das algo de mala gana, o das lo que te sobra, lo que no te sirve, pues Dios lo puede ver, ¿no? Y lo vio en ese caso, y le hizo saber a Caín eso, que no vio con buenos ojos su ofrenda, y Caín se enojó tanto que terminó matando a su hermano. Tiempo después corrió, en el tiempo de los israelitas, cuando Dios ya tenía su pueblo, cuando ya la tierra estaba habitada. Hablemos del diezmo. ¿Cómo es que se instituyó el diezmo? Había 12 tribus en Israel, el pueblo de Dios, y todas tenían una herencia, ¿no? Y de parte de Dios, 11 tenían una herencia y la 12ª no. La 12ª era la tribu de los levitas. Ellos se encargaban de todo lo que tenía que ver con la religión, con el proceso de sacrificios, de ofrendas, etc. Eran como los sacerdotes, digamos. Entonces, esa tribu no tenía herencia, por lo tanto, las 11 tribus daban el 10% de sus productos para esa tribu, para la tribu de los levitas, que serían los sacerdotes. También había ofrendas durante ese tiempo, había ofrendas a Dios cuando alguien cometió un pecado, algo por el estilo. Iban y quemaban un cabrito, una res, lo que fuera. Y eso se encargaban de hacer ese sacrificio los levitas. Por lo tanto, digamos que su salario, su medio de vivir era el 10% que la otra tribu les daba, las otras tribus. Entonces ahí se instituyó el diezmo, el dar el 10% de lo mejor que tú recibiste, ya sea que cultivaras la tierra, que fueras ganadero, lo que tú hicieras, el 10% se lo dabas a Dios. En este caso, hablando de los levitas eran los que utilizaban estas ofrendas, este 10%. Porque Dios no ocupa granos, Dios no ocupa dinero, Dios no ocupa monedas, Dios no ocupa animales, pero pedía el 10%. Era una forma de llevar la oración de acuerdo a como Dios mandaba en ese entonces. En los tiempos de Jesucristo, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, había una religión principal, por así decirlo, que era la religión que seguía las leyes y mandatos que se le habían dado a Moisés mucho tiempo atrás. Entonces, esta religión, pues, llevaba al pie de la letra estrictamente todos los mandatos estos. Tan estrictamente lo llevaban que se convirtió en una manera de tradición, más que nada ya. Le habían perdido, digamos, el amor, el sentimiento, lo hacían más que nada por tradición. Y muchas veces Jesucristo criticó públicamente a estos líderes religiosos llamados fariseos, y públicamente los criticaba de que hacían las cosas mal. Pero aunque los criticaba, ellos estaban al frente de la religión que llevaba las leyes que Dios dio en tiempos de Moisés. Entonces, por así decirlo, esta era, se pudiera decir, la religión oficial
o verdadera de ese tiempo. Solo que cuando Jesucristo vino, empezó a criticar cosas que hacían y empezó a enseñar de una manera más real, más amorosa, sin menos tradición, por así decirlo. Entonces, vamos a hablar de varios ejemplos que están en la Biblia sobre el dar dinero en los tiempos de Jesucristo. Si ustedes van al libro de... yo googleé, busqué en el Google una Biblia, la primera opción que me salía. Ustedes pueden leer cualquier Biblia que ustedes tengan para no criticar una o hacer sobresalir a una más que la otra. Vamos a hablar sobre Lucas 16:14. En el libro de Lucas 16:14 se dice que los fariseos, los líderes religiosos de esa época, eran amantes del dinero. ¿Qué podemos imaginarnos cuando Jesucristo dice que alguien es amante del dinero? Pues nada bueno, podemos imaginarnos muchas cosas malas que hicieran con el dinero que recibían en el templo. Pero vamos aclarando paso por paso, ¿no? Aclaremos que estos fariseos eran los que estaban al cargo, al frente de esta religión, de esta iglesia, por así decirlo. Y Jesucristo los estaba acusando de que eran amantes del dinero. En repetidas ocasiones los criticaba por muchas cosas que hacían erróneamente, pero aún así ellos estaban al frente de esta religión. Vamos a hablar sobre Lucas 21:2 al 4. Lucas 21:2 al 4, ahí se habla de una viuda pobre. También en el libro de Marcos 12:42 al 44 lo pueden encontrar este relato sobre una viuda pobre. Muy pobre, que lo único que tenía era 2 monedas de poco valor, y estas 2 monedas fue a darlas al templo. Jesucristo aplaudió el hecho de esta mujer que hizo de haber llevado estas monedas, y lo comparó a los ricos, que daban más que lo que dio ella, pero era lo que les sobraba, lo que no ocupaban. Y esta mujer, aunque dio mucho menos que los ricos, dio todo lo que tenía. Por lo tanto, aplaudió este acto. Jesucristo aplaudió el hecho de que esta mujer viuda, pobre, indigente, diera todo lo que tenía. Porque eso daba a ver el nivel de fe que ella tenía en Dios. Como diciendo, no ocupo estas monedas, Dios me va a ayudar de la manera que yo ocupe. Ahora, vamos haciendo un recuento. Jesucristo sabía que estos fariseos amaban el dinero, y obviamente significa que lo utilizaban de una manera equivocada, pero aplaudió el hecho de que la viuda diera dinero a una cajita de donación o de, como le quieran llamar, de recaudación, donde los fariseos estaban a cargo de eso. O sea, la mano que iba a entrar a sacar el dinero de esa cajita donde la viuda echó las 2 monedas era la mano de los fariseos. Entonces aplaudió el hecho de que la viuda diera dinero, pero reprendió al uso que le daban los fariseos. Pero aún así aplaudió el hecho de la viuda. ¿Ok? En Mateo 23:2 al 3, Mateo 23:2 al 3, se habla que Jesucristo dijo que estos fariseos y escribas estaban al frente de las enseñanzas que se habían dado a Moisés. Así que dijo al pueblo que tenían que guardar esas palabras que les decían, obedecerlos, respetarlos, porque estaban enseñando la ley que le había dado Dios. Entonces, las cosas que enseñaban los fariseos tenían que obedecerlas, porque venían de lo que se había enseñado, de la ley que se había dado a Moisés. Eran cosas que venían de Dios. Pero decía que no imitaran lo que ellos hacen, porque ellos decían, pero no hacían. Entonces, hacerles caso a lo que ellos enseñaban, que era la ley de Moisés, pero no copiar sus acciones cuando no eran igual a lo que ellos enseñaban. ¿Ok? En Juan 13:29, si se acuerdan que había 12 apóstoles, ¿no?, con Jesucristo. Uno de esos apóstoles era Judas, el que lo traicionó. En Juan 13:29 se dice que Judas, este apóstol, estaba a cargo de la caja del dinero, porque los apóstoles tenían una caja de dinero donde ellos recaudaban fondos para los pobres.
Supongo que también para algún gasto que tuvieran que recurrir, ¿no? De comida, etcétera, mientras andaban pues esparciendo la palabra de Dios de pueblo en pueblo. Pero ahí se dice que era la caja de los pobres, en dinero para los pobres. En Juan 12, 4 al 6, en Juan 12, 4 al 6, se habla que este Judas se quejó de que una mujer le había puesto un aceite perfumado muy caro a Jesucristo, que por qué mejor no se vendió y que ese dinero hubiera sido para la caja de los pobres. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, el verso 6 dice, en realidad no lo dijo porque le importaban los pobres, sino porque era un ladrón. O sea, este apóstol de Jesucristo era un ladrón porque estaba encargado de la caja del dinero y robaba todo el dinero que se ponía en ella. ¿Ok? Entonces, ¿habrá sabido Jesucristo que este apóstol estaba robando dinero de la caja para los pobres? Yo estoy seguro que sí sabía. ¿Y por qué siguieron dejándolo a cargo de la caja si sabían que estaba robando? ¿Por qué? Porque es que aplaudió que la viuda pobre pusiera sus únicas 2 monedas en la caja donde los fariseos que amaban el dinero iban a sacar esas 2 monedas. ¿Por qué seguían pidiendo dinero para meter en la caja que Judas iba a robar? Piensen en eso. En Lucas 18, 9 al 14, se dice que se habla de las personas que se creen muy justos ellos, ¿no? Y que creen que los demás están mal y no valen nada más que ellos. Y se da una ilustración sobre 2 hombres que fueron a orar. Y uno era fariseo y otro recaudaba impuestos. Y en la Biblia, cuando se habla de los que recaudaban impuestos, se habla como si fueran pecadores, ¿no? Pero comparaba el fariseo con este otro hombre, porque el fariseo supuestamente conoce la ley y la obedece. Y él, cuando oraba, decía que así cumplía con todos los mandamientos, que era muy bueno, inclusive que daba su diezmo. Y lo hacía públicamente esta oración. Y el recaudador de impuestos, solamente fue a pedir que se le perdonara por sus pecados, porque pues fue a humillarse, más que nada, este hombre, de una manera simple. Y lo hizo aparte, no en público. Y Jesucristo pues hacía ver en esta ilustración que el fariseo estaba mal, porque aunque hacía todo bien, no hacía las cosas de corazón, ¿no? Hablando del diezmo, que estoy hablando que entre todas las cosas que él hacía, también daba el diezmo. Pero dijo que estaba mejor la otra persona, porque la otra fue más sincera, lo hizo de corazón, su oración no lo hizo por dar un show, un espectáculo a las personas, ni porque todos vieran que era muy bueno, sino lo hizo por de verdad pedir perdón ante Dios. Entonces ahí el ejemplo es que alguien que daba el diezmo no necesariamente tenía la aprobación de Dios. ¿Ok? En Mateo 23, 23 dice que critica a los fariseos Jesucristo porque eran unos hipócritas. Decía porque daban el diezmo de esto, el diezmo de aquello, daban el diezmo, pero dejaban a un lado las leyes de Dios, que era lo más importante. Dice en Mateo 23, 23 que era necesario hacer lo del diezmo, sí es necesario, pero sin dejar de cumplir la ley en general. Entonces, dar el diezmo, de acuerdo como dice Mateo 23, 23, sí es necesario, sí era un mandato, digamos, para alguien que quiere adorar a Dios de una manera correcta. Pero no solamente es dar el diezmo y ya lavarte las manos, sino si es dar el diezmo y obedecer las leyes de Dios. Es lo que estaba diciendo Mateo 23, 23. O sea, da el diezmo y obedece las leyes de Dios. Es un complemento. Entonces, de las cosas que hemos leído aquí en la Biblia, a mí me queda claro que sí se debe de dar dinero. Sí, uno como siervo de Dios, como adorador de Dios, seguidor de Dios, uno sí debe de dar dinero y lo debes hacer de corazón. No cuando te sobre, no cuando tengas de sobra, no cuando no te afecte lo que vas a dar para tu vida normal, sino algo que tú sientas que de verdad
das por Dios, digamos. Y me queda claro que va a haber muchos, que ha habido desde el principio, desde que se instituyó este sistema de dar dinero, y que alguien esté al frente de eso, siempre va a haber gente que le dé mal uso a ese dinero. Siempre va a haber gente que robe. Pero no porque roben y le den mal uso significa que las personas van a dejar de dar. Hay muchas cosas en la Biblia que son muy claras. Solo que la naturaleza de las personas es que, aunque oigamos algo y veamos las pruebas físicas, cuando no nos conviene algo, cuando no nos gusta algo, preferimos mentirnos o hacernos otra versión de los hechos para hacer lo que es más cómodo para nosotros, para hacer lo que nos conviene a nosotros. Entonces hay muchas personas que no les gusta oír eso, no les gusta oír que debes de dar dinero aunque se lo roben. ¿Cómo voy a dar dinero de mi trabajo, de mi duro trabajo, de mi esfuerzo? Si no soy rico, no soy millonario, apenas tengo para sobrevivir. ¿Cómo voy a dar dinero para que esta gente haga lo que le dé su gana y viva una vida de lujos y gasten aquí, gasten allá? ¿Cómo voy a hacer eso yo? O sea, esa es mi percepción de humano. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de nuestro Creador? O sea, Él sí quiere que tú des ofrendas. ¿Por qué? Porque uno como humano le ve valor a eso. Dios no le ve valor a las monedas. Dios no le ve ningún valor a una ofrenda monetaria. Pero nosotros sí. ¿Ok? A mí sí me pesa sacar un billete de mi cartera y darlo porque pues, lo voy a ocupar para un millón de cosas. Como yo sí le veo valor a eso, Dios pide que demos ofrendas de ese tipo, que dones, que como le quieras llamar, ¿no? Entonces tú cuando vas a una religión, cuando te reúnes en una iglesia, en un templo, lo que sea, siempre va a haber personas que van a manipular palabras de la Biblia para su conveniencia. Siempre va a haber personas que van a utilizar ese dinero que tú vas a dar para darle mal uso, tal vez. Pero eso no significa que tú debes de dejar de reunirte o de dar, porque tú lo estás haciendo por Dios, no lo estás haciendo por los hombres. Tú cuando das dinero en una religión, no das por dárselo al pastor, al sacerdote, a quien sea. Tú lo estás dando por Dios. Tú cuando te reúnes ahí es porque estás haciendo algo por Dios, no por los hombres, porque por los hombres, olvídate, los hombres desde los tiempos de Jesucristo hasta ahorita han hecho lo que les da su gana. Entonces, ¿por qué es que Jesucristo tenía a cargo de la caja de donaciones de los pobres, del dinero, a Judas, y sabiendo que él robaba? ¿Por qué? Porque el punto no es ese, o sea, el punto no es que para que yo dé dinero tenga la confianza plena de que se le va a dar un uso bíblico, un uso de acuerdo a Dios. O sea, si me demuestras que el dinero que te voy a dar lo vas a usar de una manera bien, te lo doy. Si no, no. No se trata de eso. Es de que tú lo vas a dar y no sabes qué le van a hacer. O sea, así de realista es el punto de vista bíblico. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero es la verdad. Es la verdad. Tomen en cuenta que los juicios que Dios da son individuales. A mí no se me va a juzgar como familia, como religión. Digamos, si yo soy parte de esta religión, automáticamente estoy salvado. No. Se me va a salvar por mi fe, por mis acciones, por lo que yo hago en mi vida. ¿Ok? Entonces, a la persona que esté encargada, ya sea un sacerdote, un ministro, quien sea, a esa persona se le va a juzgar con mayor severidad que a mí. Porque esa persona tiene a cargo un rebaño de ovejas. Y nos está engañando. Se está aprovechando de nosotros. A mí no se me va a juzgar porque él robe. A él se le va a juzgar porque él roba. A mí se me va a juzgar porque no quise dar. Mejor me lo quise gastar en ir a restaurantes, comprarme ropa, una televisión nueva, yo qué sé. Entonces a cada quien se nos va a juzgar por nuestras acciones.
Por eso dice la Biblia que no te debes de fijar en la paja del ojo ajeno, sino en la viga que tú cargas, ¿no? ¿Quieren la opinión bíblica sobre dar dinero o no dar dinero en la religión que ustedes están? La respuesta es sí, sí deben de dar. Y si se lo roban o le dan el uso que le quieran dar, allá a ellos se les va a juzgar por eso. Ustedes háganlo de corazón, por Dios. Todo lo que hagan, háganlo por Dios, por darle adoración a su Creador, no a los hombres. Hay temas muy importantes que las personas dudan sobre la validez de la Biblia, si de verdad deben de confiar en la Biblia, si de verdad deben de pertenecer a una religión, la que sea. Y no les cuesta nada a ustedes apoyar este canal con un me gusta, con un suscribirse, porque voy a hacer más videos sobre eso. Y honestamente, si vemos videos sobre cómo hacer un postre, ¿por qué no ver videos sobre lo que importa en la vida, como lo es Dios, su palabra, la Biblia, sus enseñanzas? Hay muchas dudas que tenemos, hay muchos terrenos grises que no estamos 100% seguros y decidimos tomar el lado cómodo en nuestras vidas, ¿no? Si me hicieron algo allá, ya no voy. Pero hay que ver el punto bíblico, no el punto de nosotros. Yo sé que hay muchas personas que los han dañado, los han ofendido, se han aprovechado de ustedes en muchas religiones, muchos templos, iglesias. Pero Dios no lo ha hecho. Dios no se ha aprovechado de ustedes. Dios no los ha ofendido. Dios no los ha dañado. Han sido los hombres y sus enseñanzas humanas. ¿Ok? Así que tenemos que tener una vista, un punto de vista, una percepción clara sobre eso. ¿Ok? Cuídense y nos vemos en el otro video.